Yo quiero empezar mi intervención con una reflexión en una pregunta que se haga internamente cada uno de ustedes, que es, ¿qué los trajo a Lima? ¿Cuándo, cómo y cuál fue la decisión que les permitió involucrarse en esta organización? ¿O de qué forma terminaron ustedes en Lima hoy? Porque les pido algo, siempre recuérdense en el resto de su vida pública o privada de servicio la razón que los trajo a Lima hoy. En algún momento tomaron esa decisión, en algún momento se involucraron en algo positivo de sus vidas, que son ustedes los jóvenes, que representan hoy de más de 25 países presentes aquí, pero que representan a decenas o cientos de millones de jóvenes de América Latina y del mundo. Así que, ¿por qué les hago esta reflexión? Porque yo les quiero compartir a ustedes por qué estoy yo aquí hoy y cómo llegué y cuál fue la decisión que me trajo a mí o el momento de mi vida que me trajo a mí a poder hablarles a ustedes como presidente de la República de Panamá hoy aquí. Yo tenía solamente 8 años cuando entraba a mis clases de primer grado en mi colegio en Panamá y encontré el retrato de un sacerdote desaparecido en mi país en el 1971, en la época de la dictadura militar, y le pregunté a mi profesor que por qué había desaparecido el sacerdote, y me dijo que porque servía en las montañas de Panamá, en las áreas más humildes, en la provincia de Veraguas, a los campesinos, a la gente humilde, y por eso lo habían desaparecido. Y en ese momento aprendí que uno arriesgaba la vida sirviendo a los demás. Tenía solamente 8 años, y hoy, casi 46 años después, bastante tiempo, ¿no? 46 años después, recuerdo ese momento, y hoy como presidente de la República de Panamá construí una carretera que cruza por todas las montañas de esa provincia y se la dedico a ese sacerdote. Y un joven que me acompaña aquí, Ronald, que es mi asistente, que también se involucró en mi carrera pública, está encargado de hacer inclusive la estatua en Colombia que va a honrar la memoria del padre Héctor Gallegos y la carretera que cruza por todas esas comunidades campesinas que él sirvió. Entonces, yo les digo esto porque les quiero pedir que siempre sean líderes en positivo. En la vida, para avanzar y abrirse espacio en sus carreras públicas o privadas, no hay que destruir nunca, ni que ofender, hay que construir, hay que transformar. Yo llegué a presidente transformando un partido político, transformando el grupo que me respaldaba, asegurando que siempre estuviera comprometido con el bien común. Y así llegué en un camino muy difícil, pero al final llegué porque nunca me desvié del camino, que es el único en la vida, que es el camino correcto. Porque muchas veces los que toman atajos y creen que son caminos fáciles, terminan mal. Siempre el camino de la vida es el camino correcto. Por eso les quiero pedir, siempre sean líderes en positivo, embajadores de su país, de su comunidad, donde van. Ábranse espacios, no tienen que destruir, construyan, avancen, transformen. Yo veo muchos jóvenes con mucho potencial en mi país, pero lastimosamente piensan que atacar a los dirigentes políticos, atacar a todo el mundo es lo que le da un protagonismo. Es un protagonismo temporal, es como el Alka-Seltzer, que se la toma uno, se le va el dolor de cabeza, pero tarde o temprano de reza si no encuentras la causa del mal. Entonces es bien importante ese compromiso de abrirse espacio en la vida pública, transformando, construyendo y sobre todo, ¿por qué lo estás haciendo? Yo, en un momento dado, en mi partido lidericé un grupo de jóvenes que exigimos democracia, que el partido no fuera, que no tuviera herederos, que el heredero fuera el pueblo, quienes habían luchado al lado del partido. Y bueno, nos tocó hasta momentos muy difíciles en el partido, pero lo transformamos, lo convertimos en una institución democrática, de servicio, abierta a la participación de los jóvenes. Transformamos un partido. Estamos luchando para transformar la política, que sea un servicio y no un negocio. Y ese va a ser el principal legado que queremos dejar. Y estamos sin duda alguna luchando por transformar un país. Luchen siempre por sus ideales. Suban la voz. Usen las redes, pero úsenlas en positivo. Úsenlas para proyectar amor, para cambio, para solidaridad, para compartir. Qué fácil es entrar en una red social y destruir a quien uno tenga que destruir. Para destruir, miren, destruir un edificio como este es un solo taco de dinamita o un par de máquinas y lo destruimos en 2 o 3 días y recogemos los escombros. Construirlo, 3 o 4 años. Entonces hay que tener cuidado con los partidos políticos, hay que tener cuidado con la democracia en los países. Si no están contentos, entren a ella, sean parte de la vida pública, transformen los partidos. Si quieren fundar uno, fúndenlo también, pero para fundar uno no tienes que destruir a los que existen. Lleva el tuyo y propon tus ideas. Sean siempre luchadores por sus ideales y sobre todo luchen siempre por el bien común. La lucha contra la igualdad se gana eliminando la corrupción, exigiendo la rendición de cuentas y sobre todo la inversión eficiente de los recursos del Estado. Que nadie nunca le ponga etiquetas a los ciudadanos de nuestros países en base al partido político que pertenece, a la religión o a la fe o a la cultura. O sea, siempre todos somos iguales. Y trabajando en esa forma, créanme que van a ser grandes, van a ser hombres grandes y van a hacer mucho por sus países. Quisiera
decirles que en la vida, en el servicio, van a encontrar siempre la energía para seguir creciendo. Si uno está en la vida privada o pública solo por uno mismo, la fuente de energía es limitada, porque es la felicidad de uno solamente. Cuando tu felicidad es la felicidad de los demás, la fuente de energía es ilimitada. Y créame que transformando vidas, haciendo felices a los demás, vas a encontrar una fuente de energía que te va a ayudar mucho a seguir creciendo, a enfrentar adversidades y a ser grande. Panamá es un país en este momento que avanza en la región. Ya no solo, y tenemos problemas internos, sin duda alguna, como los tienen todos los países, pero estos problemas principalmente vienen de afuera. El aumento en la producción de drogas, la inestabilidad democrática en algunos países de la región, la inmigración, la falta de oportunidades en muchos otros países. Y con todo eso, a pesar de ser un país de solo 4 millones de habitantes, hemos recibido más de 250.000 inmigrantes en los últimos 6 años, que hoy son parte de la vida de nuestro país productiva. Los recibimos de una forma ordenada, abrimos nuestras puertas, nuestros corazones, pero lo más importante es que los líderes políticos siempre buscan el bien común y resolver los problemas que afectan a los demás y no crear nuevos problemas. Yo tuve en mi vida, y que he compartido con ustedes jóvenes porque son cosas que me impactaron, yo siempre he dicho que uno en la vida, qué pasa entre la vida entre 14 y 17 años influye mucho en qué vas a hacer tú en el futuro. Yo tenía 14 años, Centroamérica estaba en guerra. Yo me levantaba todos los días a ver los periódicos de mi país, a los 14 años, conflictos en Nicaragua, Salvador, Guatemala, guerras civiles, niños con fusiles peleando contra la desigualdad, peleando contra dictaduras. Y fueron épocas de revoluciones en Centroamérica y aún se ven los mismos problemas que enfrentó la región en esos años, o todavía aún se ven, no en guerras ideológicas, pero sí en guerras sociales ante la falta de oportunidades. Y eso me llevó a cruzar a la vida pública y hablarles a ustedes el día de hoy, porque dije, yo no quiero que en mi país nunca pase esto, y para eso hay que asegurarse que se gobiernen, que las administraciones sean transparentes, que hagan las cosas con equidad, con criterio social. Y en un momento dado de mi carrera política, cuando perdí a mi madre y tuve que cancelarle varias citas a ella porque estaba en plena campaña, tuve una crisis de vocación, porque uno tiene su profesión. Yo soy ingeniero de profesión, pero mi vocación es servir, es vida pública. Y siempre cuando tú juntas tu profesión con tu vocación, créame que ahí es donde puedes encontrar una gran felicidad. Y en ese momento de crisis quise dejar la vida pública y un sacerdote amigo me dijo que tenía que estar ahí, que la vida pública tenía muchas enfermedades, pero las enfermedades no se curan si uno no entra al cuerpo. Ni un antibiótico funciona en la despensa de una farmacia, ni una medicina funciona sencillamente un depósito, funciona en el cuerpo. Y no hay que tener miedo a hacer antibiótico en la vida pública y entrar. Y ese sacerdote me dijo, la vida pública está tan enferma que el antibiótico no puede ser ni siquiera por boca, tiene que ser por vena, intravenosa. Yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasa si uno enfrenta porque a veces el antibiótico también se puede convertir en bacteria, y eso pasa, y inclusive las bacterias más peligrosas son los antibióticos que se convierten en bacterias? Me dijo, bueno, pídele a Dios la fortaleza para seguir siendo antibiótico, y hoy, después de una carrera política de muchos años, soy antibiótico, seré antibiótico y terminaré como antibiótico, aunque he enfrentado bacterias y las he tenido muy cercanas, pero al final transformar, sanar es estar adentro. Y ustedes, yo los invito a que entren a la vida pública en sus países, empiecen en sus comunidades, en sus barrios, en sus escuelas, en sus empresas, y crezcan. Así llegué yo a presidir un partido y así llegué a presidente de la República en una carrera probablemente las más desiguales. Yo enfrenté toda la fuerza del Estado en contra mío. Mis conversaciones fueron grabadas, las empresas de mi familia fueron perseguidas, todos los estamentos de seguridad del país enfocados en seguir a nuestro equipo. Y fue muy fuerte, pero al final se impuso la voluntad del pueblo y ganamos. Entonces yo los invito a que sean parte de la vida pública de sus países, participen, cambien, transformen. Y sobre todo, lo más importante, somos un solo continente, América. No permitamos que nada ni nadie nos divida. Tenemos que levantar las fronteras, permitir los flujos migratorios, no estar en este tema de que uno piensa que si una persona viene de un país u otro, viene a hacer daño. Yo estuve hace poco en el Medio Oriente, fui a un país donde había 500.000 jóvenes de Pakistán o ciudadanos de Pakistán trabajando en la hotelería, en el turismo, en la industria. Y en América, cuando vemos una persona de otro continente o de estos países donde hay problemas de seguridad, enseguida pensamos que puede hacerlo. Eso no es así. O sea, hay que tener puentes, acercarnos, y sobre todo aquí en América. Yo les cuento una anécdota sencilla. Cuando se dio la crisis de los haitianos que estaban huyendo saliendo hacia Estados Unidos de Brasil por la crisis económica de Brasil, que venían de un terremoto, o sea, venían de una tragedia natural, fueron a Brasil,
trabajaron en la construcción. Al colapsar la economía y la construcción de Brasil por los problemas de corrupción, tuvieron que salir con su familia a Estados Unidos. Muchos perdieron la vida en las montañas de nuestros países y tratamos que no fuera así, pero así fue. Pero solo la decisión política de una mujer valiente, la presidenta Bachelet, que me recordó mucho a la primera ministra Merkel de Alemania, cuestionada en su momento, cambió el flujo de los migrantes haitianos, más de 100.000 que iban hacia Estados Unidos, y hoy están en Chile, viviendo, contribuyendo a la economía. Esa fue la decisión valiente de una persona que cambió las vidas. Por eso luchemos por la unidad del continente. Este es un continente con suficientes riquezas para que todos vivamos una vida digna y para aportar sobre todo a la unidad de nuestra región. Las riquezas de un país son de todos, defiendan siempre eso. Nunca permitan que sus países, los recursos naturales o las riquezas del Estado se use para el beneficio de una familia o una empresa. Las riquezas naturales de un país le pertenecen a todos sus ciudadanos. Panamá es un país que avanza con crecimiento económico de 6%, con una inversión pública grandísima. Se están construyendo hospitales, escuelas, metros. ¿Por qué? Porque recuperamos el canal. Y ahora el canal le pertenece al pueblo panameño y es de todos los panameños y aporta más de 1.700 millones de dólares al Estado. Y con esos fondos estamos invirtiendo en infraestructura para todo el país y también una infraestructura inclusiva que impacta la calidad de vida de los ciudadanos con más de 100.000 viviendas para que nadie se quede atrás del progreso del país. Tenemos también que poner atención a los jóvenes en riesgo. En los países medimos el éxito de la lucha contra la inseguridad y la desigualdad en base, que es positivo, esos parámetros, porque se mide el resultado. ¿Cuánto reducimos la tasa de homicidios? ¿Cuánta droga confiscamos? ¿Cuánto dinero ilegal pudimos confiscar en blanqueo de capitales? Pero al final, la lucha, esas son pequeñas batallas. La guerra se gana cuando nos ganemos el corazón y la mente de los jóvenes en nuestros países, haciéndole entender que la lealtad al Estado es el único camino al bienestar. Porque si los jóvenes dudan entre ser leales al Estado o ser leales a los grupos irregulares que operan en otros países, nunca vamos a ganar esa batalla. Por eso es bien importante poner la atención a los jóvenes en riesgo, permitirles el acceso a una vida digna y sobre todo luchar contra la delincuencia, el crimen organizado, conquistando el corazón y la mente de estos jóvenes, enseñándoles que el único camino en la vida es el camino correcto. La lucha contra la desigualdad se gana trabajando unidos, sacando el tema de la corrupción, pero sacándolo sin destruir empresas, sin destruir economías, sin destruir países, sino transformando. Sean transformadores, sean constructores de un mejor futuro para sus compañeros, para sus hijos en un futuro, para sus familias, para su país. Y quisiera decirles que ustedes tienen el futuro en sus manos. En la época de nuevas redes sociales, los jóvenes están empoderados para cambiar el mundo. El Papa Francisco en su momento hizo un llamado a los jóvenes y lo recuerdo, lo hizo en Polonia, lo hizo en Río de Janeiro en su momento también. Creen bulla, hagan bulla, revuelvan las cosas, exijan, pidan. Y cuando vimos la situación que se dio en Fort Lauderdale, donde perdieron la vida 17 jóvenes, fueron jóvenes usando las redes sociales los que convocaron a millones de jóvenes en las calles de Estados Unidos a una causa positiva, que es el control de armas. Y asimismo, los jóvenes pueden convocar, siempre buscando construir un mejor futuro para sus países. Por eso los invito a que sigan revolucionando sus países, sigan participando, crucen a la vida pública, sean antibióticos, ayuden a transformar, a curar, a construir. Quisiera invitarlos a todos a aprovechar este foro de jóvenes aquí en el 2019, en enero del 2019, a finales 25 al 29 de enero del 2019, estará el Papa Francisco en Panamá en la Jornada Mundial de las Juventudes, abierta a toda la fe. Es un encuentro de jóvenes. 300.000 jóvenes de más de 192 países del mundo estarán en Panamá compartiendo su alegría, sus sueños, sus esperanzas y los retos que tienen por delante. Así que los invito a que nos acompañen, conozcan nuestro país, un país de unión, de convergencia, de conexión, y tengan ese espacio con jóvenes de 192 países que estoy seguro les va a transformar la vida. Yo he participado en 2 jornadas de la Mundial de la Juventud y créanme, es un evento muy bonito que los impacta mucho y yo estoy seguro que les va a cambiar mucho la vida y los invito a todos a que participen. Quisiera pedirles y aprovechar este momento primero para felicitarles por estar aquí, que nunca olviden la razón que los trajo y que siempre la tengan presente en el futuro de sus vidas públicas o privadas, que donde van sean siempre embajadores de paz, de progreso, de prosperidad y equidad, y que se aseguren que el tiempo en la vida que le dedican a su trabajo, a su profesión, a su educación, úsenlos para servir a los demás, porque al final, cuando la alegría de los demás es la alegría de ustedes, créanme que es una alegría infinita. Muchas gracias a todos por su presencia y sigan trabajando por América.